Saludos a todos y nuevamente bienvenidos a Jóvenes Abogados Corporativos. Es un gusto, soy un servidor y amigo Juan Carlos Serratos Hernández y el día de hoy nos encontramos con el magistrado Daniel Espinosa Licón, quien es un especialista en la materia penal. ¿Y quién mejor que él para hablarnos de una temática tan importante y tan relevante como viene a ser las implicaciones de la responsabilidad penal para las empresas? Magistrado, es un gusto estar aquí con usted. Gracias, bienvenido. Gracias. Pues mira, un tema interesante, poco escarbado en el Estado mexicano, incorporado a partir de la reforma al modelo acusatorio. Temas que han tenido avances en Alemania y en España. Recuerdo una reflexión de uno de mis maestros y amigos del doctorado, don Santiago Mirpuch, de la Universidad de Barcelona, donde dice que a su juicio, y así dice su obra, es más fácil fincar responsabilidad a los dueños de animales que a las personas jurídicas, refiriéndose pues a la temática tan compleja de establecer la responsabilidad de personas jurídicas. Tradicionalmente, en el derecho penal y las reglas que se habían generado es que la responsabilidad penal solamente podía ser atribuida a una persona física. No se había tenido la temática y la idea de poder generar responsabilidad a una ficción en torno a personas como la persona jurídica, y que se crea precisamente para resolver problemáticas que genera la ficción denominada persona jurídica. Bueno, en ese contexto, decirte que todo deriva de precisamente la responsabilidad administrativa que tienen las personas jurídicas y que generan precisamente por la falta de disciplina y lineamientos con los cuales pueden poner en riesgo bienes jurídicos protegidos, partiendo de que el delito es una conducta típica antijurídica culpable y que esa conducta típica antijurídica culpable que denominamos delito, pues detrás de ella tiene un bien jurídico a proteger, una tutela de derechos, y esa tutela que contempla una conducta delictiva en específico, pues en ordinario solamente podía ser lesionada o puesta en peligro a través de un ente físico. Pero dada la evolución de las conductas delictivas de las organizaciones y redes criminales, pues bueno, ha habido necesidad de tener que intervenir en personas jurídicas de manera tal que se crea esa figura. Ya se han generado unos lineamientos a nivel federal sobre dónde vamos o cuándo vamos a poder considerar la responsabilidad de personas jurídicas. Decirte que yo en 4 años que estoy trabajando el modelo acusatorio, solamente en 2 casos específicos el Ministerio Público pretendió generar esa responsabilidad de personas jurídicas, pero en los 2 casos se demostró un desconocimiento total sobre la materia y sobre los lineamientos que debe de regular este tipo de institución que surge a partir del modelo acusatorio. Bueno, pues en el primer caso que tuvimos fue un accidente vial donde una empresa repartidora de refrescos tiene a su chofer repartidor tiene un incidente vial donde genera por ahí lesiones a bienes jurídicos protegidos, específicamente el patrimonio. Estamos frente a un delito de daños en las cosas. Y en ese sentido, el Ministerio Público pretende ejercitar acción penal en contra del chofer, pero también decide ejercitar acción penal en contra de la persona jurídica titular del camión, propietaria del camión. El solo hecho de ser propietaria del camión pensaba que le ficaba responsabilidad. El tema no es tan fácil, el tema no es tan sencillo. Hemos tenido una modificación tan compleja a partir de generar el modelo acusatorio. Los errores comunes en los que hemos caído es tratar de homologar o tratar de establecer sinónimos entre figuras procesales del sistema tradicional y figuras procesales del sistema acusatorio. Un ejemplo muy sencillo, antes hablábamos que para una orden de aprehensión, una auto de formal prisión, se requerían datos que acreditaran el cuerpo del delito y que hicieran probable la responsabilidad del imputado. A partir de la reforma al parámetro constitucional, tanto en el artículo 16 como en el artículo 19, nos establece que se requieren datos que establezcan la existencia del hecho y que hagan probable que el sujeto participó o cometió el delito. Entonces, el simple hecho de establecer que
que antes se requería comprobar o acreditar el cuerpo del delito y ahora datos que establezcan la existencia del hecho, tiene una connotación tan compleja que no es un cambio semántico, es decir, no es un cambio de una palabra bonita por otra palabra, sino viene toda una reforma estructural en lo que es comprobar y lo que es establecer. Bueno, pues sucede lo mismo con el tema de responsabilidad. Antes hablábamos de un segundo capítulo para poder decretar orden de prisión o formar prisión, que era acreditar la probable responsabilidad. Al día de hoy no es así, se requieren datos que establezcan que el sujeto cometió o participó del hecho, y hay una connotación totalmente distinta. El haber cometido el hecho o el haber participado del hecho, antes hablábamos como sinónimos de participar en el delito, y decíamos fue partícipe o copartícipe del hecho, pero la participación es una figura concreta y específica de forma de intervenir en el hecho delictivo. Claro. Aquí el género es intervenir en una conducta delictiva, y entonces las formas de reproche a partir de intervenir en el delito puede ser a título de autor y a título de partícipe. Y a título de autor podemos hablar entonces de autor inmediato o directo, autor mediato, autor intelectual, autor material, coautor, y podemos hablar de las formas de participación. Y cada uno de los títulos tiene un concepto específico, concreto y requisitos especiales para hacerlo. Simplemente, por ponerte un ejemplo, si yo hablo de una coautoría, se requieren 3 requisitos que señala tanto la doctrina como la jurisprudencia. Se requiere que haya un concierto previo, coetáneo o concomitante. Se requiere que haya un reparto de papeles y se requiere que haya un codominio funcional del hecho. Y no es tan fácil decir que varios tuvieron una forma de intervención en el hecho. Bueno, en estas ramificaciones, entonces, de lo que abarca ahora la responsabilidad, entra el tema de persona jurídica. ¿Cómo le voy a atribuir responsabilidad a esa persona jurídica? Por eso lo decía Santiago Merpiuch, pues es más fácil fincarle la responsabilidad al propietario de un perro y establecerle la responsabilidad penal o del dueño o del animal. ¿Cuándo voy a poder entonces traer a fincarle responsabilidad penal a la persona jurídica, al ente ficticio persona jurídica? Bueno, pues en ese sentido encontramos que la forma de reproche precisamente a la persona jurídica deriva no del dolo o la culpa, que son aspectos y entes que le vamos a atribuir al sujeto físico, es decir, la persona individual, la persona física que realiza una conducta, ya conducta a título de dolo, es decir, dolo directo, dolo eventual, o a título de culpa, ya la culpa por imprudencia o negligencia, imprudencia como culpa inconsciente, sin representación, sin previsión, o culpa por negligencia, es decir, la culpa con representación, con previsión, es decir, el aumento o creación de una situación de riesgo jurídicamente desaprobada. Y bajo esos aspectos, el ente físico es fácilmente identificable para decir, te voy a afincar una forma de intervención que te genera reproche a título penal por la conducta que está prohibida por la norma, que es antijurídica porque lesionas o pones en peligro al bien jurídico protegido, y que te es reprochable a título de autor o partícipe, es decir, por haber cometido el delito o por haber prestado un auxilio en la comisión del mismo. Pero cuando estamos hablando de la persona jurídica, no estamos hablando de que la persona jurídica pueda cometer entonces una conducta a través de dolo o culpa. Eso se le va a reprochar entonces a la persona física. Pero entonces, ¿a cuál persona física le vamos a generar ese reproche? Y a partir de que esta persona jurídica entonces tenga que atraer a la persona física, perdón, a la persona jurídica también para fincarle la responsabilidad penal. Y no es entonces ni a título de considerarlo autor o partícipe, pero tampoco a título de dolo o de culpa, sino que tenemos que hablar que deben de haber unas reglas disciplinarias en la persona jurídica. Y si a partir de esas reglas disciplinarias, esas reglas de disciplina y de orden, tú generas una lesión o puesta en peligro al bien jurídico protegido, entonces es en el caso concreto donde voy a tenerle que fincar la responsabilidad a la persona jurídica. Y no es más que la evolución del tema sancionatorio administrativo que se retoma en la materia penal. Es decir, en materia penal, en un primer momento solamente sancionábamos la conducta penal, y entonces la consecuencia era la sanción, y de acuerdo a la teoría de jurisprudencia había pena privativa de la libertad solamente. En el camino entendemos, de acuerdo a la evolución
de las teorías de la pena, la teoría de la retribución, la teoría de la prevención especial, la atribución general, la teoría unificadora de la reinserción, y en ese sentido llegamos a establecer que no nada más debemos de sancionar con pena privativa de libertad, sino se incluyen entonces las medidas de seguridad, y las medidas de seguridad precisamente ya no son retributivas, no estoy pensando en el pasado, estoy pensando en el futuro, y pensar en el futuro entonces tengo que retomar medidas preventivas para que en el futuro no se vuelva a cometer una conducta que pone en peligro bienes jurídicos protegidos o que lesiona los bienes jurídicos protegidos. En ese sentido, en la teoría jurisprudencial se incluyen entonces a partir de la pena la medida de seguridad como medida preventiva, y entonces ahora los delitos, la mayoría va a tener una sanción privativa de la libertad, pero también una sanción que vamos a denominar medida de seguridad, que es preventiva, pensando en el futuro. Así tenemos, por ejemplo, en un abogado o en un médico o en un profesionista que en su actuar ordinario, actuando bajo dolo o culpa, genera un daño por su mal actuar profesional, le vamos a sancionar la conducta con pena privativa de la libertad. Pero en el futuro, ¿qué va a suceder? Por haber realizado una conducta y que generó daño. Bueno, pues entonces viene la medida de seguridad, y la medida de seguridad precisamente es inhabilitación para ejercer la profesión por determinado tiempo. Bueno, entonces se incrusta, por decirlo de alguna manera, en el derecho penal la medida de seguridad como tema preventivo, pero viene evolucionando el derecho penal, y más adelante encontramos también que el derecho civil debe de incursionar en el tema penal, y entonces lo que se dejaba para otra materia, que era la materia civil, el tema de reparación del daño, viene a ser retomado en el tema penal. Y entonces, a partir de esta evolución del derecho penal, ya no nada más va a sancionar tu conducta con una pena, es decir, con cárcel o con prisión, sino también entonces el tema preventivo, que es la medida de seguridad, pero también entonces voy a sancionar el tema de reparación del daño. Y hemos ido evolucionando en el tema de reparación del daño hasta tenerlo como un tema específico en la ley, y viene a evolucionar de manera tal que se genera incluso en el parámetro constitucional como derecho humano. Bueno, pues sucede lo mismo en el tema ahora sancionatorio para personas jurídicas. Evoluciona el derecho penal de manera tal que llegamos a un caso específico que tenemos entes jurídicos ficticios denominadas personas jurídicas, y que yo voy a sancionar a los responsables de esta persona jurídica a título de autor o a título de partícipe por una conducta dolosa o culposa, y lo voy a sancionar a él a través de la pena privativa de la libertad, y también inclusive como medida de seguridad el inhabilitarlo en un caso específico para realizar determinada actividad. Pero ¿qué pasa con los efectos de la persona jurídica? Y no habíamos llegado a eso, y entonces tendría que generarse un procedimiento administrativo para sancionar a la persona jurídica. Bueno, pues hemos evolucionado simplificando los procedimientos, y esto no es más que éxito pues de lo que se llama ahora el funcionalismo estructural. ¿Por qué no en un mismo procedimiento te voy a sancionar por la conducta que te genera reproche? Es decir, una conducta te genera reproche porque lesionaste o pusiste en peligro un bien jurídico protegido, y va a haber una sanción privativa de la libertad. Pero además también la medida que ya dijimos preventiva, pensando en el futuro, que es la medida de seguridad. Pero además, entonces, el tema de responsabilidad civil, que repares el daño. Y esta reparación del daño se redimensiona a partir de la reforma constitucional. Pero entonces entra aquí el cuarto supuesto innovador en la reforma del 2008 en el modelo acusatorio, que no es más que la responsabilidad a personas jurídicas. Y otra figura más, que es la responsabilidad que se puede generar en el ejercicio de la acción penal por particulares, que también viene a ser otra figura que viene a dar solución a los problemas sistemáticos que nos generan la innovación de conductas delictivas, la innovación de generarse asociaciones delictivas, de manera tal que no nada más podemos hablar de una organización criminal porque cuatro personas deciden cometer un delito sistemático, por ejemplo, de venta de narcóticos. Es decir, pues se trata de delincuencia organizada. El artículo 16 constitucional nos da los requisitos para establecer y unificar los criterios de delincuencia organizada, pero resulta que al día de hoy no se han generado todos los supuestos que tienen que ser investigados y también sancionados, pero no nada más a través de un procedimiento distinto, sino simplificar todo a través del mismo procedimiento penal. Si dentro del procedimiento penal tengo que justificar o establecer el hecho, establecer la conducta, y a partir de aquí también encuentro que el ente jurídico tengo que intervenirlo
para efectos de resolver los efectos contra terceros. Y aquí ya hablo de un ejemplo en concreto que fue el caso de fraudes de cajas populares, donde, bueno, pues se utiliza el ente persona jurídica, caja popular, tal. Entonces las personas vienen, solicitan el servicio, hacen la inversión de dineros y resulta de que se justifica la existencia punitiva de una conducta que lesiona bienes jurídicos y entonces me traigo al gerente, me traigo al administrador y me traigo a las personas que tienen facultad de decisión en la persona jurídica, pero la persona jurídica nunca fue resuelta su situación. Y esa situación de la persona jurídica necesitaba ser resuelta porque resultaba que había derechos de terceros. Y esos derechos de terceros entonces no se podían resolver de alguna manera. Tenía que irme a la materia mercantil para poder generar quién representara esa persona jurídica, pero también los efectos sancionatorios en materia administrativa. Y bueno, el tema de responsabilidad entonces para personas jurídicas viene a regularse ahora en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y regulado también en el artículo 21 del Código Penal, donde se genera un aspecto residual, donde a los estados se les da la facultad de decir cuáles son entonces los tipos penales o los bienes jurídicos protegidos a través de un tipo penal que también deberán ser, en todo caso, verificables o ser susceptibles, de tener alguna responsabilidad como persona jurídica. Muy bien, magistrado, efectivamente. Ahora preguntarle acerca de cuáles son las medidas precautorias que se toman al momento de que se realiza esta vinculación a proceso ahora en el nuevo sistema. Dados los supuestos pues cumplimentados de la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a que en efecto existe un hecho que la ley señala como delito y la segunda cuestión de esta tercera fracción que exista la probable responsable participación del imputado en este caso. En ese sentido, preguntarle qué medidas precautorias se toman para efectos de que ya no se vuelva a incurrir en este mismo delito por parte de las empresas. Explico de manera rápida. Tendríamos tres etapas del procedimiento, que sería la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la primera etapa, conformada de dos fases, la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. Una vez que el agente del Ministerio Público haya investigado y haya recabado datos de prueba tendentes a establecer la existencia del hecho delictivo y que un sujeto con probabilidad participó o cometió el hecho ilícito, pero además, de una vez justificado esto, advierte que se encuentra una persona jurídica que interviene para los efectos de cometer el hecho ilícito, es decir, me sirvo de la persona jurídica para cometer conductas delictivas y que la persona jurídica es el medio o el instrumento para perpetrar la conducta delictiva, entonces encuentro que puedo establecer o fincar una responsabilidad penal a la persona jurídica. Entender que el fincar responsabilidad penal a la persona jurídica es porque voy a analizar los efectos sancionadores administrativos, pero dentro del derecho penal. Y entonces, una vez que el agente del Ministerio Público me determina que tiene datos de prueba suficientes tendentes a establecer la existencia del hecho y que una persona física con probabilidad cometió o participó el hecho y que además interviene la persona jurídica y que es el medio o instrumento para perpetrar el hecho ilícito, entonces el Ministerio Público tendrá que judicializar la causa. Esto es, solicitar que se cite a la persona física para imputarle el hecho delictivo. Pero también entonces tendrá que traerse al representante legal de la persona jurídica para efectos de decretar, analizar la existencia, de acuerdo al artículo 316 que correctamente me decías, 1, que se haya formulado la imputación, 2, que se haya dado la oportunidad de declarar, 3, ahora sí establecer que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establezcan la existencia del hecho y que justifiquen con probabilidad que el sujeto cometió o participó el hecho ilícito y que no se actualice una causa de exclusión del delito. Y en ese sentido es lo que va a analizar entonces el juzgador a partir de esta etapa. Bien, una vez que haga análisis de ello, el juzgador encuentre que efectivamente la persona jurídica representó una falta de lineamientos disciplinarios que generen algún tipo de responsabilidad, pero también que haya sido el medio para efectos de cometer la conducta delictiva, entonces tendrá que intervenir esa persona jurídica y podrá decretar un auto de vinculación al proceso en contra de la persona jurídica. A partir de que decrete entonces la vinculación a proceso contra la persona jurídica, pero también en contra de la persona física, tendremos entonces que los efectos de las medidas cautelares para la persona física serán unas.
pero para la persona jurídica también serán otras. Y específicamente aquí estaremos pensando en medidas cautelares con efectos reales, es decir, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, el aseguramiento de bienes del sistema financiero. Entonces, de esta manera yo puedo entonces intervenir a través de una medida cautelar a partir de la vinculación al proceso. ¿Cuál sería el efecto? Bueno, pues el efecto es que se abra una investigación complementaria, que se dé la oportunidad de defender, que lleguemos a la etapa intermedia donde me van a ofrecer los medios de prueba, las personas vinculadas al proceso también venir a ofrecer sus medios de prueba, decretarse una auto de apertura judicial e irnos a sentencia. Y en sentencia los efectos, pues bueno, pueden ser desde disolver, desaparecer la persona jurídica hasta inhabilitarla por una determinada temporalidad, y ya será todo en atención al tipo de acusación que emita el Ministerio Público y su pretensión punitiva dentro del ejercicio de la acción penal. Tu facultad sancionatoria, conforme el artículo 21 constitucional, de solicitar esa sanción al Poder Judicial, ¿cuál es? Justifica tu pretensión jurídica y entonces vendrá el efecto. Me establece la responsabilidad de la persona jurídica a través de que fue el medio para cometer el hecho delictivo o por falta de lineamientos disciplinarios, entonces se genera el tipo de responsabilidad. Deberíamos entonces también sancionar de manera definitiva a la persona jurídica a través de esa sentencia de condena. Esa sentencia que sancionará a la persona física, pero también a la persona jurídica, y ahí en esa persona jurídica se establecerá entonces la sanción correspondiente, que puede ser desde inhabilitar a la persona jurídica para actuar por determinado tiempo o incluso desaparecer o disolver a la persona jurídica. Y eso dependerá de lo que el Ministerio Público solicite y de lo que el Ministerio Público pruebe en la audiencia de debate de juicio oral. Excelente, magistrado. Entonces, por todo esto que que nos acaba de compartir, podríamos concluir bien que a raíz de esta reforma que se gesta a partir de junio del 2008 y que se comienza a aplicar en el 2016, se da un cambio radical en esta cuestión empresarial, relativo a que ya no solamente se va a estar sancionando, sino que aparte de sancionar, se está buscando que precisamente, como bien me comentaba anteriormente, que ahora se prevenga, claro, se prevenga, y como medida sancionatoria se pone la sanción. Ya lo cometiste, aquí está la sanción, y aparte de eso se establece como sanción una medida para efectos de que ya no lo vuelvas a cometer. Claro, ese es el rubro precisamente donde viene el efecto sancionatorio de las personas jurídicas. Es un dentro del rubro de las medidas preventivas. Estoy pensando en el futuro, estoy tratando de prevenir otra vez lesiones o puestas en peligro a bienes jurídicos protegidos, y en concreto no cualquier delito. Por eso el ejemplo que yo te decía de que el agente de Ministerio Público en la primera ocasión que decide ejercitar acción penal, dices la persona jurídica repartidora de algún producto, contrata a un chofer, el chofer comete en este caso un delito de daños en las cosas y dice entonces le voy a imputar al chofer, pero quiero que me traigas al representante legal de la persona jurídica porque también la voy a imputar porque la persona jurídica es la dueña del camión. Pues no es tan fácil, o sea, no es el efecto. Dime en qué sentido entonces tendría el tema de responsabilidad la persona jurídica si la persona tiene nivel de mando de manera tal que haya utilizado como medio la comisión de delito o por falta de lineamientos disciplinarios preventivos para tratar de evitar la lesión o puesta en peligro a bienes jurídicos protegidos dentro del derecho penal. Efectivamente, no puede ser igual la sanción, toda vez que puede haber sido por cuestión de negligencia, y entonces sí, no puede ser igual la sanción. Pues muy bien, magistrado. Entonces, por todo lo anteriormente mencionado, parte del magistrado, quien le agradecemos, podemos llegar a la conclusión de que en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas, encontramos una serie de supuestos que son muy novedosos a raíz de esta reforma, de esta importante reforma, que si bien anteriormente en el anterior sistema se estaban haciendo bien las cosas, esta nueva reforma viene a cambiar totalmente el paradigma para efectos de mejorarlo, y qué mejor que en la cuestión empresarial poner esa medida sancionatoria que viene a ser más de carácter preventivo. Esto para efectos de no volver a incurrir en este tipo de comisión de delitos por parte de las empresas, como lo comentaba anteriormente el magistrado, que podría ser bien un fraude, etcétera.
Entonces, al ya no haber este tipo de cuestiones y al prevenir, ya no se estarán cometiendo tantos delitos y podríamos decir que el sistema de justicia podría avanzar de una mejor manera, ya que la carga de trabajo podría incluso disminuirse. Sí, claro, había un tema nada más precisamente que retomas que es importante. El hecho de que se decrete un auto de vinculación a proceso no forzosamente tendría que terminarse ese eventual proceso con una sentencia. También depende del delito por el cual se haya decretado la vinculación a proceso, admitiría también la posibilidad de acuerdos reparatorios, admitiría la posibilidad de suspensión condicional del proceso, y entonces existirían mecanismos alternativos de solucionar el conflicto en el que incursionó la persona jurídica. Hay mucho que avanzar, hay mucho que escribir. Estamos en pañales en el tema, se tiene que ir generando doctrina mexicana, se tiene que ir generando jurisprudencia para ir demarcando los límites donde se pueda fincar precisamente la responsabilidad de las personas jurídicas, pero también incursionar sobre el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, que también es dable en este supuesto de responsabilidad de personas jurídicas. Efectivamente, magistrado. Y con esto de los MASC, mecanismos alternos de solución de controversias, como bien menciona, también podríamos aligerar la carga por parte de los juzgados en materia penal, debido a que rápidamente se podrán solucionar los asuntos, y más aún que las partes quedarían pues de alguna manera más conformes, porque lo hacen mirándose directamente a la cara, buscando acuerdos pacíficos. Pues muy bien, magistrado, fue un gusto y gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.